Gracias doy a Dios también por esta oportunidad que nos da, ¿cierto?, de poder compartir la palabra. Es un privilegio y también una responsabilidad grande. Lo que quiero conversar tiene relación a nuestro día a día, a partir de lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios al final del segundo libro. Sabemos que Pablo tuvo bastante oposición en la iglesia, no le reconocían su apostolado, sus enseñanzas. Habían bastantes problemas en la iglesia de Corinto. Pero Pablo al final, ¿cierto?, les dice, y esto es lo que quiero que más o menos desarrollar la conversación, les dice en el capítulo 13, verso 5, dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Recordemos, hermanos, que las cartas del apóstol Pablo, como las de los otros apóstoles, son dirigidas a la iglesia, a creyentes. Pero, a pesar de haber recibido la palabra con alegría, sin embargo, en el transcurso del tiempo, se descamina. Satanás, a diferencia de nosotros, él no descansa. Nosotros descansamos, él no descansa. Día a día, ¿cierto?, está viendo la forma de hacernos caer de la gracia. Y la tarea del apóstol y de los apóstoles, ¿cierto?, fue restaurar a la iglesia, edificarla y poner siempre presente a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, y para nosotros también, es bueno ver cómo estamos actuando conforme a la fe. Porque importamos con el primer texto que quiero leer, Pablo cuando le escribe a los Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 1, Pablo dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que ellos recibieron esta palabra, fueron confirmados en la palabra, pero sin embargo, empezaron a haber problemas que fueron llevados a Pablo por otros hermanos. Como dice el verso 11, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Clor, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué hay contiendas en la iglesia? Si hemos entendido que Cristo Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿por qué habían contiendas? En una iglesia donde fue confirmado el Evangelio, ellos reciben esta palabra. Pero habían contiendas. Habían problemas entre ellos, ¿cierto?, en cuanto a que unos decían yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de esto, yo soy de esto otro. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo cierto soy de Pablo, pues yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué estos hermanos, después de haber recibido la palabra, se abanderan en nombres de algunas personas? Pablo, Cefas, Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces, Satanás siempre va a querer desviarnos. Y la importancia de esta sentencia de Pablo: examinaos a vosotros mismos, estáis en fe. ¿Estamos actuando conforme a esta palabra que hemos dicho creer, a esta hora perfecta? Porque si hay envidia, si hay contiendas, si hay partidismo, yo soy de esta persona, yo soy de esta otra persona, en eso no se refleja, hermano, el que ya hemos creído en esta obra perfecta, porque el Señor no hizo excepción de personas, no hizo separación, todos en Cristo hemos sido redimidos. Entonces, después de esto, hubieron ciertos problemas, como decía, en cuanto a no respetar a Pablo como tal. Tuvo hartas dificultades con ello. La iglesia empezó a tener problemas grandes y graves, ¿cierto?, como los que menciona este hombre que tomó la mujer del padre, y nadie se percataba. Todos seguían actuando como si aquí estamos bien, haciendo las labores propias, ¿cierto? Pero sin embargo, en lo que estaban haciendo no se reflejaba el amor de Dios. Ayer compartíamos
con los hermanos y me recordó lo que declara Isaías. Isaías en el capítulo 58, el Señor lo manda, dice, a grabar con voz en cuello, como con trompeta, o sea, a viva voz, el pecado de este pueblo, que lejos estaban de Dios, pero sin embargo ellos creían que de ellos dice que oraban como si hubiesen hecho bien, haciendo ayunos, oraciones, le pedían al Señor y reclamaban que por qué si no los escuchaba, como si hubiesen obrado justicia. Dice. Y acá vemos también que estos hombres que recibieron esta palabra, a poco andar, empezaron cada uno a construir su propio edificio, buscando una perfección a partir de obras, cosas por sobre la obra de Cristo. Entonces, Satanás, como dije, él no descansa. Y nos pone, ¿cierto?, siempre cosas por delante, cosas que podemos ver, cosas que podemos tocar. Y con eso nos quiere engañar. Recuerden que él es mentiroso y asesino. ¿Cómo nos mata? Haciéndonos desviar, ¿cierto?, de la fe para ser encontrados culpables, porque la paga del pecado es muerte. Satanás va a buscar siempre la forma de hacernos caer, mostrándonos las cosas que podamos tocar y sentir. Es decir, lo terreno, lo que tenemos por delante, haciéndonos perder la vista de lo que es el reino de Dios. Entonces, los hermanos de Galacia también, el mismo problema, se les presenta el Evangelio, reciben el Evangelio, y después, sin embargo, quieren terminar con Moisés. Y Pablo lo exhorta duramente, Gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, ¿cierto? Y crucificado. Entonces, hermano, este problema que se presenta en los primeros tiempos hasta el día de hoy es la lucha constante que tenemos. Pablo lo explica muy bien en Romanos 7, Romanos 8. Esa lucha que tiene, ¿cierto?, nuestra carne, nuestro espíritu, no se quiere sujetar. Por eso que es importante entender que esta fe que nos ha sido revelada es una fe la cual se nos entregó en contra de nuestra voluntad. Hemos recibido un regalo de Dios que naturalmente lo despreciaríamos. Pero sin embargo, Él, en misericordia, nos presenta. Y Satanás lo que quiere es quitarnos este regalo. Por eso que provoca estas envidias, estos conflictos, estos querer seguir a personas. Esta persona es más simpática, esta persona habla bonito, me gusta cómo es esta persona. Y como me gusta como es, creo que ahí está la verdad. No, pues no. La verdad está en lo que Dios ya determinó. En su Hijo tenemos redención. Entonces, estas iglesias, y hoy día también lo podemos ver, a pesar de que se recibe la palabra del Evangelio, no se permanece muchas veces siguiendo formas o tradiciones con las cuales podemos nosotros como sentirnos mejor. Entonces, Pablo fue claro, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Cualquiera que quiere seguir lineamientos humanos en los cuales se ve una apariencia de santidad o de perfección, eso lo va a llevar a la muerte, porque al final del día está siguiendo lo que usted cree que es lo mejor. Por eso que Pablo y los apóstoles se esfuerzan en levantar a Cristo Jesús, en ponerlo donde corresponde, entendiendo que Él, siendo Dios mismo, tomó nuestro lugar. Por eso que es importante tener presente lo que es la ley de Cristo y lo que es el sentir de Cristo. Porque si uno puede, según analizarlo, si uno lee todo el libro de Corintios, las dos cartas, a los Gálatas, lee lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, siempre vemos que está esta exhortación a volverlos a Cristo. Y si vemos la predicación antigua con los profetas, volveos vuestros corazones a Dios. Humanamente hablando, es imposible que nosotros naturalmente podamos acercarnos a Dios si Él no nos asiste primero. Y ahí vemos cómo estos hombres del antiguo pacto se desviaban, siguiendo tradiciones, y con eso creían que estaban bien. Como dice Isaías 58, ellos actuaban como si hubiesen obrado justicia, y sin embargo Dios manda a Isaías que los exhorte duramente por cuanto su maldad era terrible. Pero ellos seguían haciendo todos los rituales y con eso se consideraban bien. Veamos cómo se ven las iglesias, hermano, donde van los días domingos, los días jueves, todos los días que van y todos se visten lo más bonito posible y tienen una apariencia
piadosa, pero sin embargo, en la vecindad no se lleva muy bien con sus vecinos. ¿Y dónde está ahí el amor de Dios reflejado? Personas que se autoproclaman creyentes. Entonces, Satanás hará todo lo posible para que las personas pongan sus ojos en las cosas terrenas, las cuales se pueden ver y tocar, más el resultado de esta operación es la muerte. Por más cosas que queramos ser buenas. De hecho, ¿se recuerdan ustedes en el Evangelio cuando estos hombres que decían que habían hecho milagros, habían echado demonios, habían hecho muchas cosas, pero lo hacían no por amor? Y el Señor le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si uno juzga a la vista humana, lo que hacían eran cosas tremendas, pero no había amor en eso. Satanás quiere cambiar la esperanza de vida en Cristo por una esperanza terrena, despreciando así el sacrificio de Cristo. Y con esto el hombre se constituye en enemigo de Dios y digno de muerte. Y eso es lo que busca nuestro adversario. Que hagamos cosas que humanamente parecen excelentes, pero si eso no está movido por el amor, de nada sirve. Ya lo dice Pablo en Corintios 13. Examinaos si estáis en fe. ¿Estamos actuando conforme a quien nos llamó? ¿Estamos teniendo el sentir de Cristo? ¿Estamos actuando como Pablo, que Pablo nos pide que seamos como Él, lo imitemos a Él? Estos días atrás leíamos todo lo que pasó Pablo en su carrera: azotes, cárceles, naufragio, al borde de la muerte. Y todo eso lo soportó por causa de Jesucristo. Y sin embargo, muchas veces vemos que nosotros podemos tomar posturas donde no pasamos nada de eso y sin embargo creemos que somos buenos hijos de Dios porque nos comportamos bien, pero sin embargo despreciamos al vecino, al jefe que tenemos en nuestro trabajo, a mi compañero que es odioso. Pero Pablo, a pesar de todos esos golpes que sufrió, amaba a ese pueblo rebelde y contradictor y les exhortaba. Y él confiaba, ¿cierto?, en lo que Dios le ha dicho: no temas, porque no te acontecerá nada hasta que encuentres, ¿cierto?, en Roma ante César. Y él soportó todas esas cosas. Y él nos dice que lo imitemos a él. Porque Cristo también soportó lo mismo por nosotros, el justo por los injustos. Entonces, cuando Satanás quiere desviarnos, nos pone cosas por delante que podamos a veces decir: estoy haciendo esto sí que es bueno lo que estoy haciendo. Recuerden que todas las obras que podemos hacer, Dios ya las puso por delante de nosotros para que andemos en ellas. Por lo tanto, no hay jactancia en eso. Debemos hacerla por amor. Como estos que dijeron, ¿cierto?, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo tuvimos con hambre, Señor? ¿Cuándo tuvimos desnudo? Y el Señor dice: cuando a este pequeño se lo hiciste, a mí me lo hiciste. No andaban tras la recompensa, lo hacían por amor. Entonces Satanás siempre va a querer que nosotros entremos en conflictos unos con otros, como lo presenta en Corinto, envidias. Entonces, cuando el apóstol nos dice que nos examinemos, veamos, pues, hermano, ¿esto que estamos haciendo lo hacemos movido por el Espíritu de Dios? ¿O lo hago solamente para que me saquen la foto y me digan qué buen hombre es este, o qué buena mujer es esta? Porque Cristo, cuando se entregó por nosotros, lo hizo por amor. Entonces, Pablo también nos dice en Filipenses, ¿cierto?, todos estos, aquellos que se aferran a las cosas terrenas, que se constituyen enemigos de Dios. Pablo dice en Filipenses, un texto que es muy conocido, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren, cómo nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, sienten lo terreno. Entonces, cualquiera que sienta lo terreno, preocúpese, porque nuestra esperanza no está aquí, sino que está en los cielos, en el reino de Dios. Allá está nuestra patria. Del momento que hemos creído a nuestro Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía cambia. Ya no somos terrenos. Estamos en el mundo, dice, pero no somos del mundo. Y ahí está nuestra lucha. Y Satanás, conociendo nuestras debilidades, nos ataca por ahí. Entonces, esto que le pasó a los corintios, esto que le pasó a los judíos, esto que le pasa a los hermanos en todas las cartas que hemos leído y que están acá escritas, nosotros no somos ajenos a ellos. Si no nos preocupamos y no tenemos presente la obra de Dios en Cristo Jesús por nosotros,
podemos también como ellos caer. Recuerden ustedes, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo judío cuando sale de Egipto? Hubieron plagas, las cuales ninguna tocó a este pueblo. Y las vieron. Vieron cómo causó estrago en los otros. Mas ellos fueron protegidos por misericordia, no porque eran mejores que los egipcios. Vieron cómo se abrió el mar rojo. Pasaron en seco. Vieron cómo ese mar tragó al ejército de Faraón. Tomaron agua donde no había agua. Comieron donde no había comida. Dios los cubrió con una columna de nube para que no se calcinaran por el sol. A pesar de ver todas esas cosas y comer un pan que ni siquiera los nobles han comido, este pan de Dios, despreciaron todo eso y miraban atrás, viendo esas grandes maravillas. Nosotros no hemos visto nada. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Ellos no la aquilataron. Se sintieron contentos cuando vieron pasar el mar, pero a poco andar ya estaban reclamando. Oye, ya teníamos esto otro, aquí no tenemos nada, nos trajiste a morir. Ya se habían olvidado de ese acto. Después que comían, ¿cierto? Y el Señor les mandó el maná, que le dicen, tomen para el día. ¿Ellos qué hacían? Juntaban y juntaban y juntaban. ¿Estaban realmente ellos firmes en esta palabra de vida que fue declarada por boca de Moisés? Vemos que no. Porque si le decía, junten lo necesario para el día, era eso, juntar lo necesario para el día. Porque al día siguiente Dios iba a proveer, pero muchos de ellos guardaban y se aguzanaban esos panes. Tenían sus cultos particulares en sus cabañitas. Entonces, hermano, Satanás no descansa. Y el pago para ellos fue quedar postrados en el desierto. Como dice Pablo, de muchos de ellos Dios no se agradó. Estos hombres que seguían al Cristo también y fueron alimentados, ¿por qué lo seguían? Por el pan y los peces, tenían un beneficio. Pero no había amor en eso. ¿De qué sirve si no hay amor? Sienten lo terreno. Entonces, hermanos, cuidados si empezamos a tener nuestra expectativa en sentir lo terreno. Eso quiere Satanás. Usted y yo sintamos lo terreno. Amemos estas cosas que tenemos. Pero la misma creación gime a una como dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo hacer esto? Cuando el Cristo venga. Entonces, Satanás quiere cambiar nuestra esperanza de gloria por una terrena que nos lleva a la muerte. Ejemplos tenemos muchos en la Escritura. Hombres y mujeres que se desviaron del camino por seguir lo terreno. Y vemos el resultado. Pablo lo dice en Romanos 8. ¿Le debemos algo a la carne? ¿Tenemos alguna deuda con la carne para que sigamos haciendo las cosas que ella quiere? No, porque por ella tenemos solamente la muerte. Entonces, examinémonos. ¿Estamos actuando conforme a la fe que decimos declarar? Lo que hacemos lo hacemos por amor. Yo siempre me recuerdo el caso de Esteban. Después de haber declarado la verdad del Evangelio a todos estos hombres que al principio estaban contentos y después empezaron a darse cuenta que eran ellos los pecadores y crujían sus dientes, los llevan a un rincón, ¿cierto? Un lugar para apedrearle y matarle. Y este hermano, Esteban, hombre de Dios, pide al Señor que les perdone. Eso es el sentir de Cristo. Nosotros a veces actuamos enrabiados muchas veces y no actuamos como actúa Esteban. Perdónalo, replicando las palabras del Cristo en la cruz. Él entendió el amor de Dios. Él entendió el sentir de Cristo. Pablo, Pedro y todos los profetas hicieron lo mismo. Asumieron la muerte que les tocó con alegría, perdonando a aquellos verdugos, a aquellos que le estaban matando porque lo hacían en ignorancia, movidos por espíritu satánico. Vemos cuando desviamos la atención de la obra perfecta de Dios en Cristo por nosotros, quedamos a merced de este enemigo mortal que tenemos. Y esto, usando todas las estrategias del error, tratará que pongamos nuestros intereses, ¿cierto?, en personas, en acciones, por sobre el sentir de Cristo. Buscando que usted y yo nos sintamos bien con nuestra conducta. Pero el engaño está en que esa conducta, buena humanamente hablando, no busca el bien del prójimo. Porque uno ama al que lo ama, odia al que lo odia. Eso es lo natural de todos los hombres. Pero el creyente no debe hacer eso. ¿Qué dice Pablo?
Debemos amarnos y perdonarnos como Cristo nos amó y perdonó. Ese es el sentir de Cristo. Esa es la ley de Cristo, que está fundada en el amor. Todo lo otro es un engaño del diablo. Porque nuestro Señor Jesucristo no actuó así. Él se entregó por todos, sin acepción de persona. Por todos. Por lo tanto, cuidado. Siempre debemos tener presente el sentir de Cristo. Porque Él, siendo Dios mismo, se hizo hombre, murió por nosotros. No supuso llevar a Dios como cosa que aferrarse. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos ejemplo en Él y en los apóstoles. Ellos no eran distintos a nosotros. Esteban no era un super Esteban, un super hombre. Por eso que hizo lo que hizo, ¿no? Hombre sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Incluso el apóstol Santiago no habla de Elías. También dice lo mismo. Elías no era distinto a nosotros. Dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Un hombre sujeto a la misma pasión, dice Santiago. Santiago no tiene como un superhombre a Elías, igual que nosotros. ¿Pero por qué Dios le escuchó? Porque tenía este sentido. Amaba a aquel que le perdonó. Y por amor actuó. Entonces, hermano, tengamos presente esta palabra del apóstol Pablo cuando nos dice, examinaos si estáis en fe. ¿Están actuando conforme a la fe que dicen creer? Porque los hermanos estaban ahí, como si ustedes se ponen a leer, haciendo cosas bien terribles. Pero ellos creían que estaba todo bien. Nadie los había, ¿cierto?, apretado conforme a la Escritura. Hasta que llegó Pablo. Y los hermanos de Cloé dijeron, mira lo que está pasando acá. Pon atención a esto. En otro momento Pablo dice que no se propuso saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que quería hacer. ¿Dónde estaba el Cristo? Porque en las acciones no se veía. A pesar de que ellos seguían viviendo como que estaban todos bien. La hipocresía, ¿no? Cuidado con la hipocresía. Los fariseos se vestían, ¿cierto?, con sus mejores ropas y andaban, casi nadie nos podía apuntar, y ellos se daban el lujo de apuntar a todos y exigir a todos. Pero ¿cómo eran ellos realmente? Cuando se enfrentaron con Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y cogían sus dientes de rabia porque les delataba su pecado, que ellos no reconocían. Y por no reconocer, se perdieron por mal. Pablo, cuando fue llevado preso ante Félix, su esposa era judía, y quiso conocer un poco, lo tuvo 2 años, y Pablo le hablaba, pero ya se cansó, dijo, no leemos más. Se cansó Félix de escuchar y después se congració con los judíos, ¿cierto?, cuando llegó su sucesor, y dejó preso a Pablo, no teniendo ningún motivo para dejarlo preso. Y después, cuando Pablo hace su discurso ante estas nuevas autoridades, una vez terminado el discurso, que le dice Agripa, y Pablo les habla, por poco me persuades a ser cristiano. Miren, qué terrible palabra, por poco. Yo creo que él se sintió como que está diciendo lo máximo, por poco me persuades. No le pareció, pues igual que a Félix, ¿no? O como a Poncio Pilatos, que no viendo maldad en él, se lavó las manos, como diciendo aquí yo me salvo de esta situación. Qué terrible, hermano, despreciando la oportunidad y la misericordia que Dios tuvo para con ellos, teniendo a Cristo presente, al autor y consumador de la vida. Entonces, hermano, el Señor revela esta verdad a quien Él quiere. Y si nosotros hemos recibido esta verdad, caminemos conforme a la verdad que hemos recibido. Sabemos que tenemos dificultad. Cada uno de nosotros al mirarse a sí mismo se va a encontrar miles de defectos. Pero confiemos en la obra perfecta de Dios. Cuando eran enviados los profetas, el profeta no se examinaba a sí mismo, sino que confiaba en aquí envía. Nadie se miraba a sí mismo, porque si se pone a mirar a sí mismo se va a encontrar problemas. Pero la confianza debe estar en que en Cristo Jesús hemos sido limpios. Y si Él nos da una tarea, hagamos esa tarea. La tarea que cada uno tiene es la predicación del Evangelio. Entregar esta verdad y comunicarlas a otros. Y en eso andar en amor, perdonando y amando, sobrellevando al otro. Que nuestra carne no sea mayor que nuestra fe. El apóstol Santiago también hace una exhortación,
¿cierto?, a los hermanos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Estaban haciendo diferencia. Santiago dice en el capítulo 2, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Hombres que quizás cantaban himnos, hacían muchas cosas, pero hacían diferencia. Y en eso no estaban reflejando el amor de Dios. No estaban reflejando el sentir de Cristo. ¿Qué estaba pasando aquí? Vemos cómo Satanás engaña y confunde. ¿A quiénes? A los simples. Pablo ya dijo, es que como bonito arquitecto puso el fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 2 de Santiago 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y preciosa ropa, y también entra un pobre con vestiduras vil, y tuvieres respeto al que trae las vestiduras preciosas, y le dijere, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijere al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Cristo no hizo eso. Él se entregó por todos, por el más rico y el más pobre, por el más malo humanamente hablando, y por ese que aparentemente es bueno, por todos se entregó. Ahora el beneficio de esa obra redentora es aquel a quien Dios abre el corazón. Porque Dios es el que nos lleva a Cristo. Ninguno de nosotros, en forma natural, va a acercarse a Dios, porque naturalmente no le buscamos. Hermanos míos, amados, oíd el verso 5. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero no estaban actuando así. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Y la paga del pecado es muerte. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. ¿Se dan cuenta, hermano, el peligro que es poner oído a quien no debemos poner oído? Haz esto, mira, esto es bueno. Porque estos hombres que habían escuchado la palabra del Señor, que se habían recreado en ella, estaban haciendo acepción de personas. Como los otros que así también tenían contiendas, seguían a personajes, al punto de que nadie se percató y nadie levantó la voz cuando el hijo tomó la mujer del padre. ¡Qué terrible! Examinamos esta escena. Pablo nos recuerda que el que ama al prójimo cumplió la ley. Por lo tanto, hermano, todo lo que hagamos en esta vida debe ser por amor. Y ahí está nuestra lucha. El que amó al prójimo cumplió la ley. Ese prójimo, como decíamos anteriormente, puede ser ese jefe que es muy odioso, un jefe tirano, ese compañero de trabajo, ese vecino, en mi familia. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos amar. Porque Cristo también murió por ellos, solo que ellos no lo saben. Y actúan naturalmente como cualquier hombre natural lo hace. Mas nosotros hemos recibido un conocimiento que ellos no. Y por eso podemos ver esta maldad. Y también la podemos ver en nosotros. Reconociendo en nosotros que también mueren el mal. Y ahí está nuestra lucha. Pero a diferencia de ellos, ¿cierto? Damos gloria a Dios por Jesucristo. Por eso es que debemos preocuparnos, hermanos, de no caer en esta acechanza que pone el diablo. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, debe ser por amor. Al punto de que cuando nos asalten, hoy día, que vemos todos los días que asaltan a personas, amar también a ese asaltante, porque eso es lo que hizo Esteban y lo que hicieron todos los apóstoles y todos los profetas con aquellos que les provocaron la muerte, una muerte no bonita, muerte terrible. Y sin embargo, ellos
perdonaron a aquellos que ejecutaban esa sentencia. ¿Por qué? Porque Dios también mandó a su Hijo morir por ellos. Pero no empezar a gritar, a pelear, a pegarle al otro, porque eso no hizo Esteban y tampoco lo hizo Cristo. Como oveja se entregó. La oveja tranquila. No remitió nada contra aquellos, sino que dijo, Padre, perdona, porque no sabe lo que hace. No olvidemos que Satanás, como dije, a diferencia de nosotros, él no descansa. Todos los días. Y él sabe que tiene poco tiempo. Y en este poco tiempo que tiene, él se va a esforzar para que esta palabra que nos ha llegado sea quitada. Él la va a querer quitar. Pidamos a Dios que nos mantenga firmes siempre. Velemos, permanezcamos. Seamos buenos atalayas. Un buen atalaya es un buen vigilante que está atento al acecho del enemigo para que el pueblo duerma tranquilo. Y el pueblo duerme tranquilo porque sabe que ese atalaya está observando y va a dar aviso apenas el enemigo aparezca. Pero un atalaya que se anda con sueño y se queda dormido no sirve de mucho. Porque no solamente perece él, sino que todos los que confiaron en ese atalaya. Nosotros hemos puesto los ojos en Cristo Jesús porque Dios así lo quiso. Nos reveló a este Hijo, en el cual tenemos la esperanza de vida eterna, en el cual tenemos la fortaleza. Él es la roca en la cual debemos construir este edificio. No en cosas que aparentemente son buenas, pero que al final nos van a llevar a la muerte. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, siendo fariseo, él creía que ahí tenía todo ganado. Pero una vez que le fue revelada la verdad del Evangelio, se dio cuenta que eso que para él era ganancia, al final venía a ser pérdida. Porque él estaba estableciendo su justicia por sobre la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y él declaró que quería ser hallado en esa justicia, que es por la fe. Y se dio cuenta que toda su militancia para atrás era nada, porque lo llevaba a la muerte. Por eso es que dio gloria a Dios por Jesucristo. Y por eso es que se esmeró en hacer lo que Dios le mandó, lo que Cristo le dijo, hiciese. Y por eso nos pide a nosotros ahora. ¿Para qué? Para que no nos vence este enemigo. Dice Pablo que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, con toda la armadura. No con el puro casco, con toda la armadura. Para que así podamos rechazar estos ataques del diablo. Pero si yo creo que es suficiente lo que sé y me pongo solamente el casco, voy a caer. Como ya cayeron muchos, hermanos, recuerden ustedes, vean lo que dicen los relatos en la Escritura. ¿Cuántos hombres y mujeres cayeron? Ananí y Zafira. Ellos estaban en la iglesia, hacían todas las cosas que se deben hacer en la iglesia, pero sin embargo en un minuto Satanás entró en el corazón de ellos y los engañó. Ellos creían que estaban engañando a las personas y Pedro fue duro con ellos, ¿no? ¿Ya? Porque estaban engañando a Dios mismo y perecieron. El primero y luego ellos. Al instante. Su militancia duró hasta cuando el Señor probó su corazón. Y hasta ahí llegaron. Ellos pensaban que podían ir a la guerra solamente con el casco. Cuando Pablo dice toda la armadura. Santiago después, en el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay problemas dentro de la iglesia si es el cuerpo de Cristo, si hombres que se aferraron a esta verdad? ¿Por qué existen estas cosas? Porque Satanás también está trabajando y quiere cambiar las expectativas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, mire cómo los llama. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Palabras duras del apóstol. Pero lo que busca es la edificación, que ellos vean que en Cristo Jesús está todo lo que necesitamos. No acá, porque al buscar las cosas acá, vamos a caer en estos pleitos. Y con esto vamos a desmerecer la obra de Cristo, la vamos a despreciar. Y la paga del pecado es muerte. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y ya lo dijo Pablo, el que se aferra a lo terreno, su Dios es el vientre y su gloria es en confusión.
¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? El anhelar del corazón del hombre es de continuo solamente al mal, es lo que está replicando acá. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo lo resistimos? Aferrándonos a la obra de Jesucristo. En Él hemos triunfado sobre este enemigo. Él sabe que está derrotado y nada nos puede hacer, pero aferrémonos a esa obra. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad los corazones. Aquí no está hablando a gente corriente, está hablando y exhortando a la iglesia. Hacían acepción de personas. Y esto lo estaba llevando a descaminarse de la verdad del Evangelio. Y con esto iban camino a la perdición. Y seguían en ese actuar, aunque ellos creían que estaban haciéndolo bien. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Qué hace diferencia entre unos y otros? Porque eso lo hacen las personas naturales, ya lo dice Mateo 5 al final. Y termina diciendo en Mateo 5, sé pues perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, actuar en conformidad al sentir de Cristo. Porque Cristo no hizo diferencia. Cristo vino y perdonó toda nuestra maldad en su cuerpo. Pagó un precio de sangre. El Hijo de Dios. Dios mismo, hecho hombre, ocupó nuestro lugar y llevó nuestras rebeliones. Ea, verso 13. Ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y compraremos mercadería y ganaremos. Con soberbia. Iremos, estaremos un año, compramos y vamos a ganar. Y no sabéis que lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida si no conocemos lo que va a pasar un rato más? Y ya estamos asegurando que vamos a hacer tal y tal cosa, dándola por hecho. Como este hombre que hizo un alfolí, llenó todo, dijo, yo soy tan prudente y tan sabio que voy a guardar para cuando yo sea viejito y así no tenga que trabajar más. ¿Y qué dice? Necio. Hoy vienen por ti. Pero él creía que era sabio. Satanás lo engañó. Nuestra esperanza no está en lo que podemos ver y tocar. Nuestra esperanza está en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Abraham anhelaba esa patria, como la anhelaba Isaías, Jeremías y todos ellos. Anhelaban la patria celestial. Y ahí estaba su esperanza. No acá. Eso también debe ser nuestra motivación, hermano. Anhelar de todo corazón esa patria, cuyo arquitecto es Dios mismo. Dice, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere y si viviremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, hermano, amemos y perdonemos como Cristo nos amó y perdonó. Y cuando Pablo nos dice, examinados estáis en fe, veamos, hermano, ¿estamos actuando conforme a lo que Dios nos ha revelado por su palabra? ¿O estoy siendo engañado y tomando una actitud, como lo hicieron muchos hombres y mujeres, y como lo hacen hoy día también? ¿O estamos luchando contra esta carne y confiando solamente en la misericordia de Dios, que Él nos sostenga como este publicano que se postró y dijo, sé propicio a mí, que soy un pecador? Reconociendo nuestras bajezas, nuestra fortaleza va a estar en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. El buen samaritano, una historia que todo el mundo conoce, quiero que la revisemos también. Vamos a Lucas, capítulo 10, verso 25. Miren cómo parte esta conversación. He aquí un doctor de la ley se levantó, un doctor de la ley,
Es decir, no una persona ignorante, ¿cierto? Alguien que conocía la palabra. Dice, tentándole y diciendo, vean las palabras que dice Lucas. Este doctor de la ley, un hombre que quería conocer todo esto, pero dice que está tentando al Cristo. ¿Y qué le dice? Maestro. No quiere decir que lo considera un maestro. ¿Haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Supone que él debería conocerlo. ¿Se recuerdan cuando Nicodemo tú, siendo príncipe, deberías conocer estas cosas y no las sabes? Siendo una autoridad, siendo alguien que tiene que enseñar a otros, ¿no conoce esto? A Nicodemo lo reprendió duramente. Tú siendo maestro no conoces esto. Entonces, ¿qué le enseña a los que están debajo de ti? Y este hombre también, un doctor de la ley, le pregunta, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu fuerza, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Respondió bien este hombre. Es como cuando te preguntan, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Y cómo llegó a 4? Bien. ¿Y qué le responde nuestro Señor? Bien, has respondido. Haz esto y vivirás. O sea, esto que tú me dijiste ahora, hazlo, y vivirás. Pero miren, y aquí vemos que esta respuesta fue una respuesta mecánica. 2 más 2 son 4. No la pensó más. Él conocía la letra de la ley. Pero en esto no vemos amor, porque ellos hacían diferencia. Verso 29. Mas él, queriéndose justificar, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Miren, él mismo lo cita de la ley. Y ahora pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Para decir, a ver, estoy bien, ¿quién es mi prójimo? No queriendo reconocer su propia maldad, porque ellos se consideraban hombres muy justos, muy correctos. Bueno, verso 30. Y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. No especifica la nacionalidad de este hombre, sino que un hombre, da lo mismo, porque es un prójimo. Si es negro, si es blanco, si es chino, si es pobre, si es rico, no, es un hombre que fue atacado y fue tirado en el camino, malherido. ¿Qué acontece? Y aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién descendió? Un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, se pasó de un lado. ¿Está en él el amor de Dios? ¿Está en él el sentir de Cristo? ¿Entendía esas cosas este sacerdote que enseñaba a otros? Vemos cómo Satanás actúa, ¿se dan cuenta, hermano? Un sacerdote. Un hombre que tenía autoridad sobre otro, que tenía una tarea de ministrar una palabra. ¿Qué es lo que hizo? Se cambió de carril. Ignoró a este hombre que estaba ahí. ¿Qué decía Santiago? ¿Cómo estaban ellos despreciando el Evangelio de Cristo en la acepción de personas? Ellos se acomodaban conforme a lo que veían. Y este hombre se hizo a un lado. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Otro hombre que también tenía como tarea, ¿cierto?, enseñar, instruir. ¿Cómo instruían entonces? Fíjense ustedes, toda esa gente a los cuales ellos estaban enseñando. ¿Estaban actuando conforme a la verdad que ellos decían creer? No, porque aquí nos están mostrando el amor. Pablo ya dijo, el que ama al prójimo cumplió la ley. Verso 33. Mas un samaritano que transitaba, samaritanos, aquellos que despreciaban, ¿cierto? No los consideraban. Bueno, este hombre, un hombre que estaba en lo más bajo del escalafón, por decirlo así, iba caminando también este samaritano y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre que era despreciado por todos, dice que lo vio y se movió a misericordia. En cambio, los otros dos, que tenían un cierto estatus dentro de la sociedad, hombres importantes que enseñaban, se apartaron del camino. No actuaron conforme a lo que ellos decían creer. Y este otro dice que fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echóles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al huésped y le dijo, cuídamele y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva lo pagaré.
Esto mismo hizo Pablo con un siervo, ¿cierto?, que se escapó, en la carta de Filemón. Y pregunta, porque este hombre dijo, entonces, ¿quién es mi prójimo? Bueno, ahora pregunta el Señor, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? ¿Qué responde este hombre? El que usó con él de misericordia. Entonces el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, este doctor de la ley, este levita, este sacerdote, que entendían la ley, porque si este doctor lo declaró, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, también lo entendía el sacerdote, también lo entendía el levita, pero no les había amanecido. Era para ellos una cuestión, un ritual, una tradición, seguir las enseñanzas, hablemos, y ellos se comportaban como que hacían las cosas bien, pero acá vemos que el Señor le dice a este hombre, haz tú lo mismo. A la pregunta inicial, ¿cómo poseeré la vida eterna? Bueno, haz esto, ama a tu prójimo. No te importe cómo es, haz tú lo mismo. Eso hizo el Cristo. No les importó cómo eran. Él murió por todos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico? Algo muy parecido a este hombre. El joven rico, lo vamos a leer también en Mateo 19, dice lo siguiente, parte casi igual que este hombre. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El otro le dijo, ¿cierto? ¿Cómo puedo poseer la vida eterna? Bueno, el Cristo le empieza a hablar, ¿cierto? Primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Acá le dice, los mandamientos tienes. ¿Qué dicen? Y le responde el doctor de la ley. Y este también le responde, así como el doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Entonces, hay una actitud verdadera. Ellos se creían superiores. Satanás los tenía tan engañados que se creían superiores al punto de que el fariseo, ¿se recuerda cuando está en el templo? Ora a sí mismo y desprecia al otro. Y aquí, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Bueno, los mandamientos tienen. ¿Cuáles? Bueno, entonces el Señor le responde, no matarás, no adulterarás, no darías falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre le dice, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Al otro le dijo, haz tú lo mismo. A él le dice, entrega estas cosas, las a los pobres, ven y sígueme. ¿Qué pasó en este caso? Se fue muy triste porque tenía mucho. ¿Amaba realmente a su prójimo? ¿Hacía la ley como él decía? No, Satanás lo tenía engañado, colocando su corazón en las cosas terrenas, con una pseudo fe. Nosotros, hermanos, debemos actuar en conformidad a aquel que nos llamó, amar y perdonar. Y cuando Pablo nos dice, examinaos si estáis en fe, veamos, ¿estoy actuando como este doctor de la ley? ¿Estoy actuando como este joven rico? ¿Estoy actuando como lo hizo los Gálatas, como lo hicieron los de Corintios? ¿Como lo hicieron los hermanos que estaban ahí con Santiago? Porque si es así, estamos en peligro. El amor de Dios no hace acepción de personas. Y Pablo termina diciéndole a los hermanos en Corintios, después de toda la exhortación dada, porque también ese hombre que tomó la mujer del Padre fue restaurado por misericordia de Dios. Pablo, ¿cierto?, les dice a ellos, entonces, dice Pablo en 2 Corintios, verso 11, dice, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Después de toda esta rencilla, todos estos problemas, todas estas dificultades que tenían ellos por causa de la carnalidad, una vez desechada por causa de la obra de Cristo, ellos podían besarse con ósculo santo. Un ósculo sincero, con amor, no en apariencia. Pablo dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Porque así podemos abrazarnos, besarnos,
con un ósculo santo, con amor sincero. Vamos a Primera de Pedro. Dice el apóstol en el verso 13 del capítulo 1, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Eso debe quedar atrás, porque como dijo el apóstol Pablo, no le debemos nada a la carne, para que sigamos agradándole. Eso queda atrás. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Escrito está, sed santo porque yo soy santo, citando también lo que decía Mateo 5 al final. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creáis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, no en cosas que podamos ver o tocar, como quiere el diablo. Nuestra esperanza está en la obra que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia de la verdad por el Espíritu, en la caridad hermanable, sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, para que vuestro ósculo santo sea honesto. Vuestro abrazo sea honesto, como dice el apóstol Pablo. Sin envidia, sin contradicción. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Santiago decía como la niebla. A estos que decían, vamos a hacer esto, esto, otro. No, que Dios quiere. Nuestra esperanza está en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Ahí está nuestra esperanza de vida eterna. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Por eso que es importante, hermanos, aferrarnos a esta palabra. Se seca la flor y se cae el fruto de esta. Pero el Evangelio permanece para siempre. Ahí está nuestra esperanza de vida. Dejando pues toda malicia, verso capítulo 2, y todo engaño y fingimiento y envidias y toda detracción, dejando todo esto, que no tienen por qué estar. Satanás la va a usar siempre esas armas. El Cristo pagó todo por nosotros y fue resucitado. En ese escrutinio que se puso ante Dios, Dios lo levantó, lo aceptó, en olor suave. ¿Qué dice el apóstol? Que dejando todas esas cosas, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos como niños recién nacido esa leche, esta palabra, desead. Como el cielo clama por las corrientes de las aguas, dice así, clamo, Dios mío, por ti el alma mía, decía David, de corazón puro, con respecto a nuestro actuar. Dice en Hebreos capítulo 13, el verso 20-21. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Pongan atención, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo decía en Efesios que Dios había de antemano puesto las buenas obras para que andemos en ellas. Y aquí vemos como el Santiago en el mismo escrito nos vuelve a decir lo mismo, que estas obras son las que Dios preparó para que andemos en Él y así le agrademos, amando y perdonando a nuestro prójimo. La religión pura y verdadera, como decía Santiago, es igualse la viuda del huérfano y desamparado. Es decir, amando al prójimo, teniendo el sentir de Cristo.
o la ley de Cristo. Para terminar, quiero ir a Pedro, capítulo 5, porque todas estas cosas, hermanos, para que las podamos hacer conforme al sentir de Cristo, debemos estar siempre aferrados a esa obra, tenerla presente en nosotros. Pedro termina diciendo en el capítulo 5, el último versículo, muy parecido a lo de Pablo, que leíamos recién, dice, saludaos unos a otros con ósculo de caridad, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, porque los que estamos en Jesucristo podemos actuar conforme al sentir que tuvo Él. No haremos acepción de personas, no tendremos contienda, no tendremos envidias, no procuraremos el bien particular, sino que siempre el del otro. Seremos como este samaritano que se movió a misericordia y tomó a este hombre, lo cuidó, lo vendó, lo curó, lo que hizo Dios con nosotros en Cristo Jesús, nos vendó y nos curó. Lo dejó en el mesón, le dice, cuídalo. Y todo lo que gastes en él, yo lo pagaré. Cristo lo pagó con un precio de sangre, con su propia vida, para darnos vida a nosotros. Entonces, esta hermosa palabra que tiene Pedro al final, los que estáis en Cristo Jesús, esta paz sea con todos los que estáis en Cristo Jesús. Así que, hermano, esto quería compartir. Yo lo pido primero por mí, porque también veo en mí falencias. Y pido a Dios que me ayude también en esto, para que sintamos y actuemos conforme a como lo hizo Cristo, y obedezcamos también a Pablo cuando dice, imitémosle a Él. Y si ustedes se ponen a ver en el libro de los Hechos todo lo que pasó, esas golpizas que le dieron, que quedó casi moribundo en algunos minutos, su confianza estaba en que él no iba a ser muerto porque ya Dios se lo había regalado hasta estar ante César, porque él iba a hablar a reyes y a príncipes. Y después de eso, él gustosamente aceptaba esa muerte, perdonando a aquellos que le iban a ejecutar. Entonces, hermanos, terminando con la palabra del apóstol Pedro, paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Pedro. Pastor, ¿tendrá usted algún comentario al respecto? Solo un comentario pequeño. La importancia de tener un evangelio conforme a lo que Pablo y Cristo nos enseñaron es trascendental para nuestra vida, para poder ser salvos. Por lo tanto, Pablo en Gálatas 1:9 no exageró al decir que si alguno anunciara otro evangelio, del que sea recibido sea maldito, sea anatema. Porque robar el evangelio del corazón es lo que hace Satanás, para que no heredemos la vida eterna. Y nuestro corazón, que es tenebroso por naturaleza, le cree inmediatamente a él, más solo si Dios nos revela por su espíritu el corazón la gracia que es en Cristo Jesús, podemos permanecer en la verdad. Y cito San Juan 12:46, dice, yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Damos gracias al Señor de haber recibido el Evangelio para salvación y perdón de pecados, para reconocimiento de nuestras iniquidades, pero también para tener certeza de que somos salvos por medio de su muerte y resurrección que Él sufrió para poder limpiarnos de toda maldad. Así que así nos ha librado de las tinieblas de nuestros corazones, de la tiniebla que hay en el mundo y de la tiniebla que está en Satanás, y para que no permanezcamos en ella. Eso doy gracias a mi Dios y también muy contento y agradecido con la exhortación de nuestro hermano, así como las demás que han habido también. Gracias, hermano.